El gobierno mexicano acelerará las reformas reglamentarias y legales pendientes y los procedimientos administrativos necesarios para completar la desregulación de las frecuencias de los satélites, la generación de electricidad y la privatización del sector petrolero. Exploración y producción. Ese es el marco. Con la búsqueda de yacimientos probables, como los compañeros que me han antecedido han abundado, se inicia el curso de las complejas operaciones petroleras. Primeramente se reconoce la geología de la cuenca potencialmente productora, se analiza el subsuelo con herramientas geofísicas indirectas y se da una localización precisa para la perforación de pozos exploratorios. Esta actividad operativa, secuencial y recurrente, circular, de exploración geológica, perforación exploratoria, ha sido desmembrada silenciosamente en Pemex desde hace 30 años, lapso durante el cual se canceló la perforación por administración directa hasta llegar a los ilegales contratos de servicios múltiples vigentes promovidos por Calderón y sus socios en la Secretaría de Energía. Se dejó a PEP, porque Petróleos Mexicanos fue desmembrado, como un mostrador de administración de contratos a particulares, vacío de proyectos exploratorios propios de Pemex. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús Reyes Heroles hace unos días. En el capítulo de exploración y perforación de pozos, en la última memoria de labores de marzo del 2008, se habla, por ejemplo, de un número indeterminado de convenios no comerciales de colaboración con 6 empresas petroleras transnacionales, 3 de las cuales se firmaron en julio del 2007 con la British Petroleum y una con la Chevron para explorar aguas profundas del Golfo de México. Con esto lo que quiero decir es que nosotros estamos debatiendo, pero el gobierno está otorgando ya y ha otorgado los contratos que son anticonstitucionales y que son ilegales, parece que no importa. Y eso creo que para los senadores y diputados pues sí les debe importar. Al final uno se entera de la pobreza de la exploración en los últimos lustros. Por ejemplo, nomás como un ejemplo, en el 2007 solo se terminaron 24 pozos productores que incorporaron reservas probadas, solamente 24 pozos, y luego no quieren que bajen las reservas. Y además, entre comillas, conforme los lineamientos de la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América. Yo pregunto aquí a los economistas, a los políticos, ¿qué significa una declaración en la página 64 de la memoria de labores de Petróleos Mexicanos? Y nos preguntamos desde cuándo se abandonó nuestra tecnología y metodología propias, que fue tan eficiente antes del desmantelamiento de Pemex. La producción petrolera y la plataforma de producción impuesta a Pemex por el gobierno federal no tiene nada que ver con las necesidades del desarrollo de México, sino de Estados Unidos. Veamos qué está sucediendo. De 1999 al 2002, Estados Unidos quintuplicó su consumo de petróleo hasta llegar a cerca de 22,000 millones de barriles diarios. 22,000 millones de barriles diarios consume Estados Unidos, de los cuales requiere importar más de la mitad, cerca de 12,000 millones. El mercado norteamericano para el 2025 se plantea que consumirá cerca de 30 millones de barriles diarios y tendrá que importar más de 20. Esto es, pasará un porcentaje de dependencia del petróleo importado, pasará de 55 al 70% del consumo norteamericano. El petróleo prospectivo, o sea, las reservas potenciales del Golfo de México, es estratégico declaradamente de seguridad nacional norteamericana. Y los gobiernos de México en los últimos 30 años han sido voceros y representantes de esos intereses y no de los 100 millones de mexicanos que somos los dueños del subsuelo y sus riquezas. Y surge otra pregunta: ¿por qué Estados Unidos no reduce su dispendioso consumo de la 1/4 parte del consumo mundial, que además tiene
efectos devastadores sobre el medio ambiente y es un factor central en el cambio climático y en la contaminación del aire, agua y suelo. De la plataforma de producción de Pemex de más de 3 millones de barriles diarios de crudo, solo se reprocesan en México en las refinerías de Pemex poco más de 1.2. Esto es cerca del 40%. El 60% se exporta. Y Pemex, principalmente Estados Unidos, ¿no? Y lo que se dice, lo que nos dice que Pemex está forzado a producir para las necesidades de Estados Unidos y no de México. Hay que recordar además que los precios de los crudos de exportación de la mezcla mexicana siguen la tendencia del West Texas, siempre por debajo más de $10 el barril, lo que significa en el comercio artificial de crudo o papeles de contrato, y nos preguntamos por qué no procesar los crudos aquí, construyendo Pemex las refinerías necesarias, pues hace 30 años que no se construye una sola refinería. Una reforma moderna sería cambiar la política comercial neocolonial exportadora de crudos por la exportación del remanente de gasolinas con su valor agregado y no como está actualmente el exportador de crudos neto e importador de... Las reservas probadas de Pemex se estiman hoy en día de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Security of Exchange Commission de Estados Unidos. Las reservas probables y posibles están alineadas a las definiciones emitidas por la Society of Petroleum Engineers y la American Association of Petroleum Geologists desde Houston, Texas. Y las asociaciones mexicanas de ingenieros petroleros y de ingenieros geólogos, ¿qué opinamos? Aquí hay algunos compañeros que han sido presidentes. A lo largo del lapso que estoy marcando, esa política de uso perverso de Pemex se está agotando, pero la reforma de Calderón y sus socios insiste tercamente en continuarla a pesar del fracaso de sus resultados en la actualidad. Se ha mostrado que los montos de reservas estimadas dependen de los métodos aplicados para calcularlas. Y en este terreno también existe un comercio artificial o especulativo, de tal manera que pasamos del método mexicano coherentemente aplicado hasta fines de los años 70 a la estimación de los bancos norteamericanos en los años 80. Durante este lapso suben y bajan las reservas en miles de millones de barriles de pies cúbicos de petróleo crudo equivalente. Por ejemplo, los máximos bajos se localizan en los años 60 y principios de los 70. Había un escándalo similar al de hoy, pero el índice de producción y reserva en años es solamente un indicador de la necesidad de acelerar la exploración o no, y ahora se está usando para asustar a los mexicanos por la ignorancia. Simplemente con elevar la perforación de pozos de exploración sustancialmente, Pemex elevaría sus reservas sin lugar a dudas. Pero ¿qué sucede? Las empresas transnacionales, con el apoyo de sus gobiernos, quieren los contratos de perforación, producción y distribución en sus manos con el propósito de dotar al mercado insaciable norteamericano y europeo. Así, desde que Calderón y sus socios estaban en la Secretaría de Energía, indagaron en inglés cómo hacer negocios dándole vuelta a la Constitución. Un solo ejemplo: las estructuras con yacimientos en arenas cenozoicas prospectivamente de gas y condensados, así como los crudos y gas asociados esperados en calizas cretácicas que se localizan en aguas profundas del talud del Golfo de México, no todo el Golfo de México, se detectaron por sismología tradicional desde fines de los años 60 y pasaron décadas de exploración con sismología en 3D, o sea, tridimensional, confirmándose las estructuras sin que se perforaran con los equipos de Pemex a pesar de los avances tecnológicos. La urgencia de última hora para la perforación profunda es de las empresas transnacionales para perforar, producir y distribuir los nuevos descubrimientos esperados para el mercado norteamericano, bajo su control directo que están a punto de obtener ilegalmente. Sí, el Senado y
los diputados se los permiten. Hay que aclarar que en el talud de aguas profundas de Estados Unidos no hay un solo pozo productor hasta la fecha, y solo la ignorancia es la causa del miedo al popote que pudiera extraer nuestros tesoritos submarinos. Aun cuando se trata de debatir una reforma energética, en realidad es una reforma de Pemex, aquí, sin embargo, no se ha dicho nada respecto a la reforma de la ley minera del 2006, que otorga al Servicio Geológico Mexicano las asignaciones de fondos mineros de aguas profundas para buscar gas, para darle vuelta a Pemex, para darle vuelta al artículo 27 en materia de hidrocarburos. Asignaciones que se pueden concesionar a empresas privadas para que busquen y produzcan gas. Las primeras concesiones para el gas submarinas ya fueron otorgadas según la ley minera, sin que hasta el momento se tenga la ley reglamentaria correspondiente y permanezca en la omisión fuera del presente debate energético. La ilegalidad de los contratos es manifiesta, dado el sistema de propiedad de subsuelo y sus recursos como propiedad colectiva de todos los mexicanos, solo administrada por los gobiernos, no son de los gobiernos ni del Estado, es los 100 millones de mexicanos. Es una forma jurídica que contradice enteramente la propiedad particular del subsuelo norteamericana y a la que nos intentan acercar los privatizadores interesados. Por ejemplo, y qué bueno que aquí está presente, Adrián Layú Vargas y Francisco Barnés Castro, que ya pasó por aquí, exdirector de Pemex y exdirector del Instituto Mexicano del Petróleo, respectivamente, son algunos de los pocos entusiastas con la privatización de Pemex. Y a estas alturas de un proceso de privatización que ya muestra sus enormes debilidades destructoras para un proceso de desarrollo sustentable de México. Por ejemplo, el fracaso de la privatización de la petroquímica. Uno se pregunta el porqué de esa posición obsoleta, y lo que se encuentra es que responde a intereses personales. Adrián Layú es funcionario y accionista de la empresa Schlumberger, y Barnés es asesor de la bien conocida transnacional DuPont. A través de Comesa, que es una empresa exploratoria filial de Pemex, con 60% de capital de Pemex y 40% del consorcio Schlumberger, se otorgan contratos a esta última sin la licitación pública de ley, como los de perforación de los pozos en Chicontepec, sin éxito y con grandes pérdidas para Pemex. Conclusiones. México, a través de Pemex, es uno de los productores de aceite más grandes entre las 250 naciones productoras del mundo. Su plataforma de producción es dispendiosa del recurso. Es con mucho la empresa más productiva de México, pues los mayores monopolios privados en manos de 20 familias dueñas de México son muy menores al lado de los ingresos de Pemex antes de impuestos. Pemex exporta más de la mitad de su producción de crudos, principalmente para el dispendioso consumo norteamericano, de manera que para el desarrollo sustentable de México solo se requiere la mitad, y bien puede bajarse la producción y el consumo con una novedosa política de exploración, reservas y producción. Esa sí sería una moderna reforma petrolera, pues la iniciativa de Calderón y sus socios, insistimos, es obsoleta y está en crisis. Una moderna reforma de energía debería tener como propósito la reducción del consumo de petróleo y su sustitución transicional como energético con la promoción y apoyo de energías alternativas, solar, eólica, etcétera, y el uso de tecnologías y generación de ahorro de energía. Una moderna reforma energética implica la reducción de las exportaciones de crudo y alentar la disminución del consumo de petróleo aquí y en todo nuestro planeta Tierra. Gracias. En deudas y guerrillas y el siglo que se va, a México le da por esperar, como he hecho falta en estos días, un capitán, un héroe, una señal, y no veo más que extrañas pistas de sueños que se pierden en el mar. Exploración y producción. Ese es el mal.
con la búsqueda de yacimientos probables, como los compañeros que me han antecedido han abundado, se inicia el curso de las complejas operaciones petroleras. Primeramente se reconoce la geología de la cuenca potencialmente productora, se analiza el subsuelo con herramientas geofísicas indirectas y se da una localización precisa para la perforación de pozos exploratorios. Esta actividad operativa, secuencial y recurrente, circular, de exploración geológica, perforación exploratoria, ha sido desmembrada silenciosamente en Pemex desde hace 30 años. Lapso durante el cual se canceló la perforación por administración directa hasta llegar a los ilegales contratos de servicios múltiples vigentes promovidos por Calderón y sus socios en la Secretaría de Energía. Se dejó a PEP, porque Petróleos Mexicanos fue desmembrado, como un mostrador de administración de contratos a particulares bajo aguas profundas del Golfo de México. Con esto lo que quiero decir es que nosotros estamos debatiendo, pero el gobierno está otorgando ya y ha otorgado los contratos que son anticonstitucionales y que son ilegales, parece que no importa. Y eso creo que para los senadores y diputados pues sí les debe importar. Al final uno se entera de la pobreza de la exploración en los últimos lustros. Por ejemplo, nomás como un ejemplo, en el 2007 solo se terminaron 24 vacío de proyectos exploratorios propios de Pemex. Y eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús Reyes Heroles hace unos días. En el capítulo de exploración y perforación de pozos, en la última memoria de labores de marzo del 2008, se habla, por ejemplo, de un número indeterminado de convenios no comerciales de colaboración con 6 empresas petroleras transnacionales, 3 de las cuales se firmaron en julio del 2007 con la British Petroleum y una con la Chevron para explorar el gobierno mexicano acelerará las reformas reglamentarias y legales pendientes y los procedimientos administrativos necesarios para completar la desregulación de las frecuencias de los satélites, la generación de electricidad y la privatización del sector petrolero.